Por fin, hoy llegó al taller una herramienta que llevaba tiempo esperando. Algo que no solo va a mejorar mis cortes, sino que también abre la puerta a nuevos proyectos que antes eran no imposibles, sino muy peligrosos. Sí, señores, una sierra cinta de 350 watts de la marca Total. Y quiero que veas conmigo todo el proceso desde el unboxing, el armado, hasta ponerla a prueba. Vamos a descubrir si esta máquina realmente vale lo que cuesta, que son unos $180. Así que mientras vamos sacando la caja, que bueno, me cuesta un poco por el tema de que es un poco pesada y mi mesa es muy pequeña. Así que vamos a ver primer paso cómo armarla. Y bien, esto es lo que trae en la caja. Aquí encontramos la base, es decir, donde vamos a poder hacer cortes tanto rectos como en ángulo. Es bastante pesada este aluminio. Me gusta mucho la calidad que tiene, la verdad. Incluso la rueda que es para marcar los ángulos es todo de metal, así que siento que va a tener mucha precisión esta máquina. De todas formas vamos a probarlo luego. Así que bueno, esto es lo primero que hemos encontrado. Lo siguiente que encontramos es una pequeña patita como para evitar que la sierra se vaya más para un lado, ya que como ven la base es bastante pequeña, entonces es muy probable que se pueda voltear. Entonces es para eso. Bien, aquí tenemos una pequeña guía para ángulos. La veo un poco floja, de todas formas tendríamos que calibrarla luego. Luego tenemos aquí un empujador de plástico. La verdad estoy muy sorprendido porque generalmente las guías de plástico que traen, bueno, esta guía es la de mi sierra de mesa y es incluso más gruesa que la que trae esta sierra cinta, que es incluso más barata que la sierra de mesa. Así que sigamos viendo lo que trae el empaque. Bueno, esto aún pesa, creo que tenemos algo aquí. Bueno, son unas patitas de goma, ya veremos luego dónde vamos a colocarla, y unos pernos con unas llaves. Ok, aún pesa este paquete y bueno, creo que aquí trae, tenemos este accesorio que es para hacer, los cortes rectos y es todo de aluminio. Bueno, esta parte es de plástico. El sistema de ajuste, bueno, tengo un poco de miedo que se vaya a romper porque se ve bastante débil para ser de plástico. Bueno, de todas formas habría que cuidar muy bien esa pieza. Bueno, es todo lo que trae, así que vamos con la herramienta. A ver, esto sí pesa, la verdad, no es nada liviano. Me gusta mucho la calidad, como se ve. Esta bolsa, bueno, no la botes. Si es que tienes un taller abierto como el mío o un taller al aire libre, pues te puede servir mucho para evitar que se forme humedad o óxido en la herramienta. Pues estas marcas no suelen invertir mucho en la calidad de sus materiales, así que guarda la bolsa y pues vas a cuidar más tu herramienta. Así que terminamos de sacar esta sierra cinta y vamos a continuar con el armado. Y bien, estaba revisando el manual y como vemos aquí en primer paso tenemos que colocar las patitas de goma. Esas patitas vienen todas en una bolsa. La otra bolsa supongo yo que será para el otro soporte. Así que vamos a colocar las patitas. Para ello tenemos que echar esta máquina, echarlo de esta manera. Con cuidado, no vayamos a romper nada, ya que aunque el cuerpo sea de metal, la parte interna puede moverse algunas piezas. Así que vamos a sacar las patitas. Bueno, para colocar las patitas veo que no es tan complicado. Y en la parte de abajo encaja como una pieza hexagonal, que es justamente la única que trae. Y es para hacer ajuste con los pernos y la arandela que nos trae en la bolsa. De esta manera. Así que vamos a colocarlo uno por uno y vamos a adelantar un poco el video para no aburrirlos. Y bueno, como siguiente paso tenemos que armar esa pequeña pata que va a ser como para evitar que se voltee hacia un lado.
Creo que los últimos pernos son los que van a ajustar esta pieza, pues no tenemos más pernos. Así que vamos a hacer apriete con estas pequeñas llaves y terminamos con eso. Ahora, sí te voy a decir que no ha sido tan fácil colocar esta base, la verdad, en ninguna parte del manual te indica cómo hacerlo, pero lo primero que debes hacer es quitar esta pequeña pieza que trae aquí para que pueda encajar en la cinta y aflojar este pequeño pin que es como para apuntar o seleccionar el ángulo que vamos a cortar, porque eso estaba haciendo como que tope y no me dejaba empujar la pieza y de esta forma ya encaja perfectamente. Incluso con el tope que está en la parte de acá podemos calibrar más la mesa para que esté a 90 grados en cualquier dirección. Esta pieza roja no ha sido fácil colocarla, y es que para poder ajustarlo o atornillarlo a la base, al momento de girar no deja pasar, por lo que me di cuenta que inclinando la base hacia un lado vamos a poder atornillar esto hasta donde llegue. Pues la función de esta manivela es ejercer una presión para que la base quede firme y no se deslice hacia ningún lado, ya que la rosca de abajo lo único que hace es girar hacia un lado u otro, y esto es como que el seguro para que no se vaya a mover. Bien, ahora vamos a abrir esto porque necesito entender el funcionamiento de esta sierra antes de ajustar cualquier cosa que vea aquí. Pues como ven hay muchas tuercas rojas y manivelas, entonces no sé para qué sirve cada uno. Así que voy a desarmar esto. Bueno, igual tendrías que hacerlo en algún momento si vas a cambiar de hoja. Así que es importante saber este paso que, repito, no lo informa del todo en el manual. Y bueno, después de haber desarmado, entendido y movido algunas piezas, te quiero explicar el funcionamiento de esta pieza. Este cosito de aquí lo que hace es primero, bueno, a ver, déjame encuadrar un poco la cámara para que puedas ver. No sé si lo puedes notar ahora. Y bien, creo que ahí se puede ver bien. Cuando el disco cuando esto está girando, con esta perilla vas a poder regular si quieres la hoja un poco más afuera o un poco más al centro. Lo ideal es que esta hoja esté girando hacia el centro, ya que si es que está muy a la orilla se va a salir o va a chocar con alguna otra pieza. Entonces tienes que girar y calibrar si en caso no ha venido calibrada, para que la hoja esté pues siempre en el centro. Tienes que hacer muchas pruebas, muchos giros para que no tengas ningún problema al momento de hacer los cortes. Ahora la otra pieza, es decir, la perilla que tenemos en la parte de arriba, lo único que hace esto es, si lo ajustas, te vas a dar cuenta que debajo hay un resorte. Entonces, al tú ajustarlo, lo que estás haciendo es contraer el resorte para que al momento de que tú bajes o subas la palanca, que es la única que hay, que es decir, y la palanca tiene solo dos funciones. Si te vas a dar cuenta al momento de girarla, va a empezar a ejercer un poco de presión. Esa presión te está indicando que está empujando todo el disco hacia abajo, y de esa manera puedes sacar la hoja, cambiarla, o si en caso la hoja se ajusta a esa medida, pues lo vas a dejar en ese lado. Y cuando lo regreses a la posición inicial, lo que va a hacer es que este disco se va a levantar, porque abajo hay unos resortes. Entonces, si tienes muy suelto esta perilla, el resorte pues prácticamente sin ningún tipo de presión, lo que va a hacer es que le va a costar levantar, porque va a ser otra fuerza. En cambio, si tienes muy ajustado esto, no le va a costar mucho levantar y puede levantar un poco más la pieza. Entonces, de esta manera vas a poder tú calibrar la hoja y ver que esté perfectamente, lo cual sería sin mucha tensión y que no esté muy floja. De todas formas, te invito a que estés probando y verificando que la hoja esté perfectamente cuadrada, aunque creo que casi siempre viene de esa manera, solo que yo la moví por curioso y quería entender muy bien el funcionamiento para luego no tener problemas al momento de trabajarla. Y bueno, otra parte importante es verificar estos topes.
Esta parte de abajo lo que va a hacer es evitar que la hoja se vaya de un lado para otro. Creo que ahora sí lo pueden ver bien. Debe estar entre 1 o 2 milímetros, considero yo, dependiendo del tipo de corte que vas a hacer. Si vas a hacer cortes más curvos, puedes dejarlo un poquito más suelto, entre 3 o 4 milímetros. Esto no lo especifica, repito. Ahora, ¿cómo ajustas esto? Bueno, en la bolsa te incluye una llave Allen que puedes meterla aquí, ajustarla y ponerla a la distancia correcta. Esta pieza lo único que hace es desplazarlo en dos direcciones, hacia adelante o hacia atrás, que es para ubicarlo al centro de la hoja, ya que a veces la hoja puede ser más grande, entonces va a diferir mucho esa distancia. La otra pieza es igual, que contiene el rodamiento, que es para evitar que la hoja se vaya muy atrás y pueda descentrarse al momento de hacerlo. Cuando estás empujando la madera o cuando estás cortando, no se vaya a descentrar. Y bueno, vamos a cerrar todo esto para empezar a hacer los cortes, las pruebas y ver cómo funciona la herramienta. Muy importante también, antes de empezar, me voy a colocar unos guantes para evitar para evitar hastiarme la mano, o si en caso llegue a pasar un accidente, que esperemos no suceda, evitar un daño en mi cuerpo. Ahora, también considero importante utilizar gafas de protección, ya que es la primera prueba que vamos a hacer con esta herramienta y pues no sabemos si es que la hoja se vaya a enganchar en algo y se vaya a romper y lanzar alguna astilla o pedazo de metal. Así que vamos a comenzar con el primer corte. Antes, recuerden siempre bajar este tope, bueno, este protector de la hoja, para solamente utilizar el espacio que necesitamos. Ojo, también esto de acá no está tan calibrado. Hay un juego ahí que luego tenemos que corregir, pero vamos a hacer el primer corte a ver qué tal nos va. Recuerden, es una madera de 15 milímetros. El corte iba a ser muy fácil para esta máquina, así que como ven, lo hizo muy bien. Ahora necesitamos comprobar si esta escuadra, aunque la verdad yo lo veo un poco mal. Y sí, está ligeramente descuadrado y es por justamente ese juego que tenía. De todas formas, podemos corregirlo luego. Ahora, esta herramienta es, digamos que la mejor para hacer cortes curvos. Eh, digamos que puede trabajar igual que una sierra caladora, pero a veces en piezas pequeñas es muy complicado utilizarla. Y en esta herramienta pues ves que es muy fácil. Y bueno, hemos terminado el corte. Como ves, a ver, no tengo mucha experiencia utilizando esta máquina y no he hecho el mejor corte curvo. Como ven aquí, giré demasiado y la hoja estaba saliendo de la línea. Así que sería cuestión de adaptarme a esta máquina para obtener mejores resultados. Ahora vamos a hacer otro corte, aunque siento que la hoja se dobla demasiado cuando estoy haciendo las curvas, así que lo hago en dos pasadas. Y ya está. Bueno, esta parte negra no es que ha quemado la madera, es como entiendo que son los aceites que tenía la cinta para evitar la corrosión, puesto que si se hubiera quemado, un poco difícil que se haya quemado, ya que la sierra no tiene mucha potencia, no gira a altas revoluciones. Bueno, el corte bastante limpio. Me gusta que no se ve ni siquiera un desgaste, una reducción en la pieza, ya que la hoja es muy delgada, es muy delgadita. Una de las opciones que te da esta máquina es usarla para sacar tablones delgados bueno, si haces trabajos pequeños, si te gusta hacer decoraciones o cajas delgadas, bueno, pues sacar tablones con la sierra de mesa puede ser muy riesgoso y te lo digo por experiencia propia. Es por eso que me decidí comprar esta herramienta para tratar de hacer esos trabajos nuevamente. Así que vamos a cortar este listón de 15 milímetros. Apagamos la máquina. No he querido terminarlo del otro lado porque siento que puede ser un poco peligroso. Aún siendo una herramienta un poco inofensiva, no podemos
No podemos arriesgarnos de esa manera, así que vamos a cortar esta parte para luego obtener los dos tablones. Y bueno, aquí tenemos los tablones, se ven como unas líneas, las tablas son muy delgaditas. Esto medía 15 milímetros y ahora mide 14,5, 5 milímetros de la hoja, e incluso menos me atrevería a decirlo. Aquí lo tienen, el tablón que quería es delgada, es muy delgado, aunque siento que no calibré muy bien la regla porque aquí en esta parte está más delgada y en la otra gruesa. Ahora voy a cortar este pequeño listón de 1 pulgada. Y bueno, la verdad lo hace con facilidad y es porque estoy a favor de la beta. Recuerda, es madera pino, es una madera muy blanda. Y esta sierra de 350 watts es para trabajos suaves, no es para exigirla demasiado. De todas maneras quiero poner la prueba con este listón de 2 pulgadas y le voy a hacer un corte recto contra de la beta para que veas en tiempo real cómo corta esta madera. Y como ves, si lo usas bien, pues la verdad no le cuesta nada a la máquina. Corta las 2 pulgadas como si nada y te da un corte bastante limpio. Y lo que me gusta es que no reduce la pieza cuando cortas. Puedes seguir incluso el grosor de un lápiz sin perder mucho material. Ahora, como te dije al inicio, esta herramienta es más para cortes curvos, pequeños. Así que vamos a probar con este listón de 2 pulgadas para que veas cómo hace los cortes en curva. Y bien, bueno, la verdad sigo fascinado con esta herramienta. La facilidad con la que se corta te puede dar muchos beneficios y me ha dado un corte muy recto. Bien, sé que la curva no está del todo bien hecha, pero en esta parte está muy recto. Y bueno, aquí estamos cortando a 45 grados para probar si es que está bien calibrado. De todas formas tengo que ajustarlo luego, pero la verdad que lo ha cortado bastante bien. Si te quieres hacer marcos de fotos con cortes a 45, bueno, esta herramienta es perfecta. Lo que en una sierra de mesa pues implicaría mucho riesgo, aquí lo haces muy fácil. Y bueno, por último vamos a poner a prueba este trozo de melamine, ya que si bien esta hoja no tiene muchos dientes, es bastante delgada y no es muy abrasiva, así que siento que va a cortar muy bien. Ha cortado muy bien la melamine por esta cara, aunque la cara de atrás sí veo que ha quedado un poco astillada y es porque hay un vacío, así que si es que colocas una base de madera puedes obtener mejores cortes. Y bueno chicos, eso ha sido todo por este video. Espero de verdad que te haya servido o al menos te haya dado una idea más clara sobre cómo es esta sierra cinta, cómo viene y si vale la pena tenerla en tu taller. Si te ha gustado el video, te agradecería muchísimo que me apoyes suscribiéndote a este canal si aún lo estás. Si aún no lo estás, no sabes cuánto me ayuda a que este contenido llegue a más personas como tú y que aman trabajar la madera. También si tienes alguna duda sobre el armado o el uso, o si ya tienes esta herramienta y quieres compartir tu experiencia, déjame en los comentarios, pues para mí esta herramienta va a ser un nuevo mundo a descubrir. Me gustaría leer tu comentario y siempre intento responderlo. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido al taller. Te invito a suscribirte porque se vienen más videos con esta herramienta, trucos, proyectos creativos que puedes hacer con tus propias manos. Así que ya sabes, activa la campanita para no perderte más contenido. Gracias por ver, un fuerte abrazo maderero y nos vemos en el próximo proyecto.